A ella sí le pasa. Bien. Más encima que ayer en el control dice que no me fue tan bien porque no sé qué fue, era tu oportunidad. El capítulo que viene a continuación en esta unidad de biología en cuanto a reproducción y desarrollo es el desarrollo embrionario fetal. No seré general, ya advertimos del comienzo del curso que no íbamos a entrar en aspectos muy específicos de la parte anatómica, estructural del desarrollo fetal especial. No, sino que vamos a generar los lineamientos más básicos para indicar esta etapa en los términos generales que suele escribirse y luego hay eventos más críticos en el desarrollo intrauterino. Bien, ya habíamos entonces presentado en este esquema cómo el proceso reproductivo sexual implica que en la gametogénesis, a través de la división meiótica, tenemos células haploides. En realidad acabamos de ver que en la ovogénesis lo que se ovula es un ovocito 2 que todavía no ha completado su segunda división meiótica, debe hacerlo, y lo que se va a lograr son los 6 de fecundación. El espermatozoide ya tiene su carga cromosómica haploide, ¿ya? Con cromosomas que tienen solamente una cromátida. ¿Ya? En el caso de los ovocitos 2, ya tienen una condición haploide, pero con cromosomas con 2 cromátidas. Por lo tanto, tienen que completar la segunda división para que cada cromosoma tenga solamente una cromátida. Y pasar entonces de la primera división meiótica reduccional a la segunda división meiótica ecuacional. ¿Ya? El asunto es que generadas las dos cargas cromosómicas haploides, eso va a permitir que se restablezca la complementariedad cromosómica diploide al momento de la fecundación, volviendo a generar una entidad celular que llamamos cigoto, en el cual vamos a tener los 23 pares de cromosomas, es decir, 2 juegos cromosómicos, es decir, de cada tipo de cromosoma, 2 unidades, uno de origen paterno y otro de origen materno. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que considerar entonces es efectivamente cómo se inicia este proceso de desarrollo. A partir del primer estadio embrionario, que es el cigoto. El cigoto es una célula, pero a su vez es la célula de la cual arranca el desarrollo embrionario. Y podríamos entonces definirlos como la primera condición embrionaria. Ahí los distintos especialistas tienen distintas posiciones, ¿no? Que es una célula, no que es un embrión, y un debate que es interesante, pero que no es el caso de ustedes relegarlo para el nivel de exigencia de este curso. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, entonces, dentro de la perspectiva general de la gestación, del desarrollo intrauterino, ya sea por vivencias familiares, domésticas, de la cultura general, es que ustedes conocen dos formas de dar cuenta de la cronología de la gestación intrauterina. Una es hablar de la edad de fecundación, del desarrollo embriofetal, considerando como día 0 el día de la fecundación. Y es por eso que esa escala de tiempo, esa escala cronológica, se llama edad de fecundación. ¿Ya? El día 0 está dado por el día de la fecundación. Y eso da cuenta de una cronología completa de gestación intrauterina de 38 semanas. Sin embargo, a nivel clínico, ¿ya? La edad de determinación de la gestación tiene otro parámetro.
A nivel clínico, hablamos de edad menstrual, que no considera como inicio el día de la fecundación, sino que considera como inicio la última menstruación. Y eso aproximadamente suma a las 38 semanas definidas por la edad de fecundación 2 semanas extras, dando cuenta entonces ahora en la edad menstrual de una cronología de gestación de 40 semanas. Bien. Usualmente en la escala de edad de fecundación hablamos de distintos hitos. Bueno, obviamente la fecundación siendo el primero, luego un periodo de desarrollo inicial de 3 semanas, terminando el desarrollo embrionario a las 8 semanas y empezando el desarrollo fetal a las 9 semanas. Desde el punto de vista del seguimiento clínico del proceso de gestación y tomando en consideración la edad menstrual, se hace un seguimiento temporal por trimestre, ¿ya? Y tenemos organizadas las 40 semanas en 3 trimestres. Ahora, obviamente, el médico clínico obstetra maneja las 2 escalas a efecto de seguir el monitoreo de la gestación intrauterina, ¿ya? Pero generalmente, a nivel clínico, de lo que más se hace referencia respecto al seguimiento temporal de desarrollo es la edad menstrual, más allá de la interpretación paralela que el facultativo hace considerando las 2 escalas de monitoreo, ¿ya? Por eso se considera que el final de la gestación está entre las 38 y 40 semanas. Los 38 considerando la edad de fecundación y las 40 considerando la edad menstrual. Ahora, más allá del timing, de la temporalidad, obviamente el monitoreo clínico que se hace por ultrasonografía, ¿ya?, de la condición del feto y el desarrollo de sus características morfológicas y sus signos vitales, obviamente ayuda a precisar con más exactitud la condición madura o no de ese feto para el proceso de su nacimiento, sin duda, ¿ya? Ahí está toda una lectura que de alguna manera resume lo que les acabo de decir y que principalmente se tenga, ¿ya? Bien. ¿Dónde empieza la fecundación? ¿Ya? De hecho, ahí ustedes ven cómo tenemos, ahí está el espermatozoide, el afortunado que llega primero a tocar el timbre en el ovocito. He llegado, ahí está. ¿Ya? Ahí está la visión amplificada, ahí está, y ahí se ve el detalle, cómo es un espermatozoide el que va a activar una reacción metabólica en el ovocito y va a evitar la interacción con otros espermatozoides y generar un bloqueo de la poliespermia. Se debe asegurar que solo uno, el primero que llega, efectivamente logre fecundar al ovocito, ¿ya? Y acá precisamente tienen ustedes cómo la cabeza del espermatozoide interactúa primero con el grupo de células foliculares de la corona radiada, células foliculares que han acompañado al ovocito 2 y que deben ofrecer una primera barrera de encuentro a los espermatozoides que lleguen a fecundar el ovocito. Se va a generar una reacción acrosómica que va a permitir la liberación de las enzimas que contiene esta vesícula. Esas enzimas hidrolíticas degradan la matriz de la corona radiada y de la zona pelúcida. Y la cabeza del espermatozoide, a través de proteínas bimbinas, proteínas de unión, va a reconocer receptores en la membrana del ovocito 2, que está en arresto meiótico, está detenido al inicio de la segunda división meiótica.
Ahora, vean que existe una serie de gránulos corticales, vesículas, en el citoplasma del ovocito, y contienen una gran cantidad de materiales proteicos que se liberan al espacio extracelular que queda entre la zona pelúcida y la membrana plasmática. Membrana plasmática del ovocito que muchos autores, no todos, pero muchos, llaman también ovolema. La fusión de estos gránulos corticales con la membrana da cuenta de la liberación del contenido por exocitosis, material que se deposita en este proceso que llamamos reacción cortical. El primer espermatozoide que logra tocar la membrana es el que va a generar esta reacción cortical, que va a modificar la membrana y la zona pelúcida, evitando que cualquier otro espermatozoide llegue a la superficie del ovocito. Esa reacción cortical es parte de los mecanismos de bloqueo de la poliespermia. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ahora, específicamente, lo que ahí está diagramado se llama singamia. La interacción física específica entre el espermatozoide y su ovocito 2. Singamia. Pero la fecundación tiene una segunda etapa que se llama cariogamia, que no está acá diagramada. Si ustedes observan el esquema, generada la interacción del primer espermatozoide con la membrana del ovocito, solo ingresa el pronúcleo haploide del espermatozoide. Si va a estar aburrido, ya. Bien. Ya, sin comentario. Recuerden que este proceso, a su vez, ha activado el reinicio de la segunda división meiótica en el gameto femenino. Y por lo tanto, rápidamente, el ovocito 2 se transforma en óvulo. Mientras eso se completa, el pronúcleo haploide del espermatozoide migra hacia el centro del ahora óvulo. Y se va a producir la fusión del pronúcleo haploide del espermatozoide con el pronúcleo haploide del recién formado óvulo. Proceso que vamos a llamar cariogamia, para formar el núcleo del cigoto. Por lo tanto, la vida de óvulo como tal es un suspiro. Es prácticamente la nada misma. Fracciones de segundo, porque apenas el espermatozoide activó la reactivación periódica, se formó el óvulo y ya se pasó a ser cigoto. ¿Ya? Bien, esto marca entonces el inicio del desarrollo embrionario. La fecundación con estos dos procesos que marcan una secuencia temporal distinta. La singamia, que va a activar los mecanismos que van a evitar la poliespermia, y luego la cariogamia, que va a permitir la fusión de los dos pronúcleos haploides
para constituir el núcleo del cigoto. Estimado. Profesor, cuando se produce la cariogamia, ¿es cuando el ovocito conoce el cigoto? O sea, una vez que se produce precisamente la fusión de los núcleos, va a establecer el núcleo diploide del cigoto y efectivamente es así como usted lo dice. Y hay como entenderlo de esta manera. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, comentario, observación? Ahora, en el afán de tratar de sistematizar distintas nomenclaturas, ¿ya?, que lo que busca es ayudarlo a comprender distintas fuentes de apoyo para el estudio de este tipo de contenidos, acá sistematizo comparativamente distintas clasificaciones de este proceso de desarrollo embrionario fetal. Bueno, estamos acá definiendo la etapa de desarrollo intrauterino, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo embrionario, que obviamente se inicia con el proceso de fecundación, tiene una etapa inicial y una etapa de organogénesis. Algunos autores utilizan esta división general para el periodo embrionario, inicial y de organogénesis. Otros autores subdividen este periodo embrionario no en dos, sino que en tres etapas. La etapa inicial del desarrollo embrionario la definen como una etapa de desarrollo presomítico. Y la segunda, de organogénesis, la subdividen en una etapa de desarrollo somítico y metamórfico. Yo me quedaría con la primera, que es la que más uso, lo cual no quiere decir que no me pregunte las otras. Lo siento. ¿Ya? Bien. La etapa inicial o presomítica tiene que ver con las primeras 3 semanas de desarrollo. Y fundamentalmente, esa etapa tiene que ver con lo que llamamos segmentación, que tiene que ver con todo el periodo de división mitótica. El cigoto experimenta formando los blastómeros, para que finalmente se forme el blastocisto y este se implante en el endometrio uterino. Pero además, este periodo inicial presomítico que ocurre en las 3 primeras semanas termina con la gastrulación, que es el proceso que permite formar las 3 capas embrionarias básicas, capas u hojas embrionarias: el ectoderma, mesoderma y endoderma. Pasamos luego al periodo embrionario de organogénesis, con su primera etapa, que es la de desarrollo somítico, que va la semana 4ª a 5ª de gestación, y es donde en la organogénesis, además de la diferenciación de los tejidos para formar el esbozo general del cuerpo, es como este se divide en segmentos, lo cual se llama metamerización. Luego, en la segunda etapa de la organogénesis, en lo que llamamos periodo metamórfico, que va de las semanas 6 a 8, lo que vamos a tener es la formación de los distintos esbozos de órganos.
y que se va a iniciar con la encefalización, es decir, con la formación del eje embrionario general de organización del sistema nervioso. Luego, en la 9ª semana, iniciamos el periodo fetal, básicamente de crecimiento, de expansión tisular y de diferenciación terminal en el desarrollo de los órganos corporales. Es decir, vamos a tener un periodo de consolidación en la estructura corporal de la semana 9 a 40, utilizando la escala menstrual, ¿ya? Que va a permitir entonces que los diferentes órganos adquieran progresivamente sus características estructurales y funcionales. Hay muchos órganos que van a tener su actividad funcional recién estimulada al 100% a nivel postnatal, pero prácticamente se adquiere la competencia morfofuncional de todos ellos al final de la gestación. Es decir, en este periodo de crecimiento fetal, progresivamente se apunta a la maduración y especialización funcional de los diferentes órganos corporales. Ahora, lo que tenemos acá es precisamente, como ustedes pueden ver en el GIF, lo que es el proceso de división del cigoto en blastómeros. Un proceso de división mitótica, común y corriente. ¿Ya? Allá arriba, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál sería el estado que ustedes podrían tipificar o categorizar para este esquema que está acá, el que estoy mostrando con el puntero? ¿Qué estado sería ese? ¿El de? ¿Alguien lo dijo por ahí? Óvulo. Efectivamente, porque tengo el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Y por lo tanto, ¿qué deberá ocurrir? La formación del cigoto, pero para que eso ocurra, ¿qué deberá ocurrir aquí? La cariogamia, efectivamente. Y una vez fusionado los dos pronúcleos, dando cuenta de una muy efímera vida del núcleo del cigoto, ¿ya? Vamos a tener inmediatamente la formación de la primera placa metafásica para que el cigoto, en el primer clivaje o segmentación, forme los dos primeros blastómeros. Cleavage. Ustedes lo pueden encontrar en algunos textos traducidos a clivaje, y con J, o con Y, de gato, con J, de jote. ¿Ya? Bien, ahora, ojo, no es una palabra aceptada por la Real Academia de la Lengua Española, por lo tanto es un tecnicismo. ¿Ya? La palabra correcta en español es segmentación, ¿ya? Pero los especialistas igual hablan de clivaje, ¿ya? Entonces el cigoto genera dos células, blastómeros. Vean que la zona pelúcida se mantiene como cápsula envolvente del cigoto y de los blastómeros que se van a producir, ¿ya? Esa zona pelúcida se mantiene y confina a los blastómeros, dos de cada uno de ellos, otros dos, por lo tanto 4 de cada uno de ellos, otros dos, por lo tanto 8, y así sucesivamente, 16, 32, ¿ok? Esos estadios de lo que llamamos el periodo de segmentación, produciendo estos blastómeros, llega a la producción de mórulas. Al cuarto día, de aproximadamente 32 blastómeros. Todavía confinados, delimitados por esta zona pelúcida. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir?
se van a reorganizar estos blastómeros formando una capa periférica de células llamada trofoblasto y una capa interna de células llamado macizo celular, que es lo que va a generar el cuerpo de desarrollo embrionario como tal. El trofoblasto, que es la capa periférica, va a servir para el reconocimiento del endometrio, para la implantación y para la formación de los primeros anexos embrionarios. Pero la masa celular interna, o también llamado embrioblasto, es el que va a formar el cuerpo del embrión como tal. El blastocisto llega todavía rodeado por su zona pelúcida. Llega a la cavidad uterina entre el quinto a séptimo día. Algunos agregan hasta el noveno día. ¿Ya? Pero para poder implantarse, el blastocisto tiene que romper la zona pelúcida. Y eso se llama hatching, eclosión. ¿Ya? Es decir, este blastocisto no llega así a la cavidad uterina, llega todavía rodeado de la zona pelúcida. Y va a tener que romperla. Este proceso llamado hatching o eclosión, que lo va a liberar y le va a permitir interactuar con las células del endometrio uterino. Acá está, de hecho, representado el proceso. Allá arriba tenemos el blastocisto con estas células de color celeste, que son los blastómeros que van a conformar el trofoblasto. Los blastómeros de color amarillo, que son los que se van a exponer más internamente, son los que van a formar la masa celular interna o embrioblasto. El blastocisto tiene una cavidad interna que originalmente se llama cavidad blastocística. ¿Bien? La zona pelúcida queda en la periferia y es la que tiene que ser degradada por enzimas que se producen desde el trofoblasto. Y esas enzimas degradan a esta zona pelúcida, generando una línea de fractura que la rompe y por tanto desencapsula a el blastocisto. El blastocisto que es liberado modifica la morfología de sus células y vean cómo las células del trofoblasto se hacen más planas y modifican la expresión de las proteínas de su membrana. El hatching o eclosión que ha permitido la liberación del blastocisto, esta casca o cápsula que define la zona pelúcida, va a permitir que él pueda interactuar con las células del endometrio, que son estas que se muestran acá como una hilera epitelial de revestimiento a nivel de la superficie del endometrio. Se produce entonces el aterrizaje del blastocisto en la superficie del endometrio, en una etapa que se llama aposición. Hay un reconocimiento de proteínas, hay una interacción específica en este aterrizaje del blastocisto en la superficie endometrial. Ese reconocimiento por proteínas de superficie va a permitir el desarrollo de la tercera etapa que llamamos adhesión. Es decir, el reconocimiento
ya no es solamente superficial y se va a producir una comunicación celular entre las células del trofoblasto y las del endometrio, de tal manera que va a cambiar el metabolismo de ellas, su fisiología, e incluso lo que va a favorecer la fusión de algunas células endometriales con algunas células trofoblásticas para formar lo que vamos a llamar el sincitio trofoblasto. Se fusionan algunas células del endometrio con algunas del trofoblasto para formar el sincitio trofoblasto y dar inicio a la invasión del endometrio. Todo esto ha definido lo que llamamos la implantación del blastocisto en el endometrio. Bien, como ustedes podrán ver, el blastocisto que está implantado, ¿ya?, desarrolla entonces una serie de cambios estructurales en su organización, en la cual vamos a ver, por ejemplo, cómo una parte importante del trofoblasto, que permanece independiente a la fusión, va a formar ahora lo que se llama un citotrofoblasto, y aquel que participó de la fusión forma el sincitio trofoblasto. Por otro lado, vamos a ver que la cavidad blastocística va a formar lo que ahora se va a llamar cavidad exocelómica. Y la masa celular interna, que es esto que está acá y que llamamos embrioblasto, va a formar un embrión bilaminar. Ese embrión bilaminar está formado, como el nombre lo dice, por dos capas o láminas. La que está próxima a la cavidad exocelómica, esa capa, la que está de color más oscuro, es lo que vamos a llamar hipoblasto. Y la de color amarillo, que mira hacia el endometrio, que está siendo invadido por este sincitio trofoblasto, esa capa se va a llamar epiblasto. Y va a aparecer una cavidad entre el epiblasto y el citotrofoblasto que se llama cavidad amniótica. ¿Cómo se llama la célula amarilla? Epiblasto. Ahora, este embrión bilaminar es el que va a formar el cuerpo del embrión, y para eso se va a transformar en un embrión trilaminar, con un ecto, meso y endoderma en el proceso de gastrulación. ¿Ya? Este proceso va a ser fundamental para que el embrión tenga la posibilidad de arraigarse fuertemente en el endometrio uterino. Todavía es un periodo lábil, todavía es un periodo delicado dentro del desarrollo embrionario en esta primera etapa de desarrollo intrauterino. ¿Ya? Va a ser determinante que la progesterona haya generado un ambiente secretor, mucoso, rico en vascularización, que entregue la cantidad de nutrientes y de oxígeno requerido para el desarrollo embrionario inicial. Es importante que la progesterona genere
una consolidación de este endometrio que permita el fuerte arraigo de esta nidación del blastocisto en el proceso de implantación. ¿Ya? Ahora, si queremos ordenar de una forma más simple la temporalidad y secuencia de los procesos que hemos descrito, acá está la tuba uterina o trompa de falopio, ¿ya? Con la porción que clásicamente se llama oviducto, tiene las distintas nomenclaturas, que he procurado recrearlas. El ovocito es fecundado en el tercio superior, el ovocito 2, para formar efímeramente el óvulo que rápidamente se transforma en cigoto. Y vean cómo la segmentación, la formación de los blastómeros, prácticamente ha ocupado toda la temporalidad de avance a lo largo del oviducto. Y cuando llega a la cavidad uterina, ya es un blastocito. El blastocisto va a llegar todavía cubierto por su zona pelúcida y tendrá que producirse la eclosión que recién hemos mostrado para producir la implantación del blastocisto entre el día 5 a 9 post fecundación. Otros consideran que es entre el día 5 a 7. Bueno, les doy todas las referencias que posiblemente existan para que no entren en conflicto. Yo jamás les voy a colocar la alternativa a algo que genere ese tipo de confusión y conflicto. O les coloco una o la otra, pero en ningún caso las dos. ¿Ya? O les puedo indicar el día promedio, que es el 7. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y va a aparecer como primera pregunta. La implantación se produce entre el día 5-7, 5-9 o al 7. No, esa maldad no. Ah, qué bueno. ¿Bien? No, ya sí saben que no. No se pongan llorón. ¿Bien? Bien. Entonces, acá se produce la implantación y esto ya es la nidación. Bien. ¿Qué embrión es este? Bilaminar, efectivamente. ¿Ya? Con un epi y con un hipola. Es un embrión bilaminar. ¿Cuándo se va a producir el embrión bilaminar? Luego la gastrulación, que va a formar las tres hojas embrionarias, ectopeso y endoderma. ¿Bien? $10:40. Ya los voy a dejar descansar aquí. No nos vamos a ir. Les voy a entregar la hoja de respuesta para que revisemos el puntaje.